Bienvenida, Julia, a este espacio lleno de propósito, de sueños, de ilusiones, pero sobre todo con la vocación de construir y entregar herramientas que no solamente empoderen desde el ser, sino también construyan desde el derecho, desde el amor, pero también desde la motivación de escuchar historias inspiradoras que rompen todos los días el techo de cristal. Bienvenida. Bien, bueno, muchas gracias, Glenda, por haberme invitado aquí. La verdad que para mí es un placer poder estar aquí contigo hoy y poder, bueno, abrir este espacio, ¿cierto? Para poder contar una historia que yo sé que va a tocar muchos corazones. Yo soy una convencida de que las coincidencias no existen. Creo en un Dios de propósito, Ujú. de acción y de materialización. Hoy tenemos a Julia Orlando, una mujer que inspira desde su propósito de vida, desde colocar al servicio, que es algo que no es fácil, y construir. Cuéntanos un poco de quién es Julia, más allá de esas etiquetas, y cuál es el propósito que hay detrás de Códigos del Reino y Bogando Mares Adentro con el Espíritu Santo. Bueno, Julia es una mujer en proceso, porque creo que cada una de nosotras estamos en proceso todo el tiempo. Todo el tiempo vivimos en proceso y más que los títulos de ser abogadas, psicóloga en formación, coach y también consejera cristiana, mamá, esposa, más que todo eso es el, el poder servir, porque yo creo que una de las cosas que me ha caracterizado a mí desde pequeña es el servicio. Siempre me he enfocado en eso, en esa parte. Y cuando me hablas de códigos del reino, bueno, códigos del reino es un regalo de Dios, un regalo que Dios me dio en un momento en que cuando venía caminando, en este caminar, en esta intimidad con el Señor, en ese bogar mar adentro con el Espíritu Santo de Dios, que es dejar la orilla, que es entrar a las profundidades con Dios y saber que ahí tiene Dios tesoros escondidos, secretos guardados que nos quiere revelar a nosotros. Fue un momento crucial en mi vida porque Códigos del Reino venía formándose sin yo saberlo desde mucho antes de lo que hoy es una comunidad. Pero Códigos del Reino, me hablas de comunidad, pero no es una iglesia. No, Códigos del Reino es un grupo, empieza como un grupo, es un ministerio de oración, revelación y ministración, guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué la oración? Porque la oración ha sido la base con la cual yo he podido encontrar mi propósito. ¿Ya? La oración ha sido es uno de los pilares del ministerio Códigos del Reino. Tenemos varios espacios de oración que hemos creado a medida que ha pasado el tiempo, pero como te decía, desde hace mucho antes de ser comunidad, ya Códigos del Reino ya estaba como formándose, aunque yo no sabía que iba a terminar en lo que es ahora, ¿ya? Digamos que hablábamos de ser mamá, de ser esposa, de ser Ujú. abogada, de ahora ser estudiante, de Sí, tener, digamos, una responsabilidad, ¿cierto? También sí. con todas estas personas que son como tus ovejas. Y hablabas de la oración. ¿Se puede orar sin tener fe? Bueno, hay gente que ora sin tener fe. Y sí se puede. Hay gente que ora y por eso muchas veces hay personas que están orando y de pronto dicen es que tengo rato de estar orando por lo mismo, pero no sucede nada. Y es porque a veces la fe no está suficientemente en esa persona para orar un milagro. Si nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta de que los grandes milagros que hizo Jesús eran por la fe que tenían las personas. Entonces, si tú tienes fe, la palabra de Dios lo dice, si tienes fe, puedes decirle a esta montaña, quítate de aquí, la montaña se quitaría. Pero entonces la fe va ligada a la oración. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Hace poco me preguntó mi hija algo y yo por un momento estuve en silencio y me dijo, mamá, no puedo entender si Dios es tan bueno, si Dios nos ama tanto y es nuestro papá, ¿por qué pasan cosas mal? Es una pregunta difícil para responder a un niño, pero yo creo que es una pregunta que incluso los adultos todavía nos hacemos. ¿Cómo le pasan cosas buenas a quienes actúan mal y cómo le pasan cosas malas
a veces a quienes actúan bien. O sea, ¿está Dios ahí? ¿Está la mano de Dios en ambas situaciones? Sí, o sea, Dios es soberano, Él es el dueño de todas las cosas y Él sabe lo que hace, ¿ya me entiende? Entonces, ¿quién somos nosotros para preguntarle a Él? Si Él es el dueño, Él te creó a ti, si Él quiere colocarte aquí o posicionarte aquí, es Él el que lo hace. Entonces es como rendir nuestra voluntad a la soberanía de Dios, porque Él en medio de su soberanía es sabio en lo que está haciendo y en lo que permite, aún en las cosas malas. Porque la misma palabra de Dios dice, a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Incluso lo mal ayuda para lo bueno. Difícil encontrar a veces, digamos, ese clip en el que qué puedo aprender aún de esta situación difícil. Nos hablabas ahorita de un llamado. No sé si de pronto el llamado se alinea mucho al propósito, o a veces tenemos el propósito pero no lo atendemos, en donde ya un llamado es decir, sí, voy a caminar en esta ruta. ¿Cuándo llegó ese llamado a tu vida? Bueno, todos somos llamados, pero pocos son los escogidos. Los escogidos son los que dicen sí a Dios, ¿ya? Pero todos somos llamados. Para mí el llamado empezó ahora recopilando y volviendo a mi pasado. Me di cuenta que mi llamado empezó desde muy pequeña, cuando empecé a servir en una iglesia en el centro, donde leía los salmos responsoriales, donde cantaba en el coro. O sea, siempre me gustó todo esto, pero donde hubo sinceramente, verdaderamente, que yo sentí que esto era lo que Dios quería para mi vida, fue en una experiencia que tuve con el Espíritu Santo de Dios. Me encontraba en mi casa y sentí que la presencia de Dios llegaba, y ese día empecé a llorar y a hablar en lenguas. Y duré casi 5 horas así. Y en ese momento tuve una visión. Y la visión que tuve era que veía una niña en una calle, barriendo la calle. Y cuando abrí la palabra, el Señor me habla en Lucas 15, donde habla de la mujer que tenía 10 monedas y se le pierde una moneda. Y dice la palabra de Dios que barrió toda la casa buscando esa moneda que se le perdió. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas para que celebren con ella. Y ahí en ese momento pude entender que Dios me estaba llamando a buscar a esas personas que tenían un valor para Él, pero que se encontraban perdidas y que necesitaban ser rescatadas, y animarlas a encontrar el propósito que Dios tenía con ellas. ¿Cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tendría como unos 27 o 28 años, pero ya yo venía en un camino con el Señor antes. Pero ahí sí ya lo entendí. Es un tema complejo, ¿cierto? A veces de entender, no porque no sea real, sino porque, o a veces estamos un poco cerrados o no hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia sobrenatural, una experiencia Sí. que quizás tú la cuentas, pero solamente el que la vive es el que sabe realmente cómo fue. A partir de ese momento, ¿estos episodios se han repetido a lo largo de tu vida? Sí, en algunos momentos sí he tenido varias experiencias con el Señor, con el Espíritu Santo, y de muchas cosas que Él me ha revelado en sueños. Porque bueno, desde pequeña venía con sueños, que Dios me revelaba cosas en sueños, pero no entendía mucho esa parte del don de los sueños, porque nosotros tenemos dones. Lo que pasa, todos lo tenemos, lo que pasa es que hay muchas personas que no han descubierto cuál es su don, ¿ya? ¿Cuál es el don? Porque el Espíritu Santo regala dones a todos. En este caminar de servir, me imagino que te has encontrado con muchas piedras, con esa vocecita que te dice, por aquí no es, realmente tú no estabas hecha para este camino. ¿Cómo has lidiado con ese impostor que por más que incluso estemos viendo resultados, muchas veces nos ataca? Bueno, el mayor impostor que nosotros tenemos está aquí, en nuestra mente. Lo que nos ataca, los pensamientos negativos que tenemos, aún de nosotros mismos, el valor que nosotros nos damos. Porque muchas veces Dios nos está llamando a hacer algo, pero esa desconfianza de nosotros mismos no nos lleva a esforzarnos y a hacer algo por nosotros mismos. Entonces, muchas veces no solamente son las voces externas a veces las podemos apagar, pero las voces internas de nosotros y de nuestra mente son mucho más difíciles de apagar, porque esa es una voz que está constantemente diciéndote no puedes, esto no lo vas a lograr, esto no te va a salir bien.
Entonces todas esas cosas unidas se van acumulando y te hacen frenarte hacia lo que Dios te está llamando. Entonces muchas veces el temor, el miedo, la insuficiencia, no me siento suficiente, no soy digna de esto. O sea, esas vocecitas con esas palabras nos hacen muchas veces meternos en la cueva y creer que ya, o sea, mi propósito está aquí en la cueva, yo no soy capaz de hacer tal cosa y ahí nos quedamos. Psicóloga, abogada, pero de alguna u otra manera, pues también pastora de todo ese rebaño. Cuando ocurren episodios como estos en donde nos dicen la psicología y de pronto me corrige si yo no estoy como muy Ujú, enfocada en que está el síndrome del impostor, esa ujú. vocecita que internamente te dice no eres suficiente, no lo estás haciendo bien, te estás viendo divina en el espejo, pero tu vocecita te dice no, no, te falta aquí, te falta allá. ¿En qué momento se puede separar lo espiritual, cierto, de lo científico o de la ciencia en estos momentos, hablando de la psicología? Porque así como tú has tenido esa experiencia sobrenatural con Dios, pues también hay muchas experiencias sobrenaturales no muy agradables. ¿Cómo saber Ujú, si realmente es ujú. un tema médico o es un tema espiritual? Bueno, algo que yo he puesto en práctica y que creo que Dios ha puesto en mí es que cuando tú estás conectada con el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo te va a dar la dirección, ¿ya? De acuerdo a la persona que tú estás atendiendo. Yo he tenido casos de personas que definitivamente mentalmente necesitan un psiquiatra, ¿ya? Porque ya hemos venido trabajando y no vemos un avance y entendemos que hay algo que ya le toca a la medicina y a la ciencia encargarse de eso. Pero hay otra parte que es la parte ya más espiritual y más emocional de la persona, que ya sí se puede tratar más con la parte de la fe, de estos cambios que tenemos que hacer, porque la misma palabra de Dios dice que tenemos que renovar nuestra mente todos los días, renovaos en vuestra mente. Entonces nuestros pensamientos tienen que ser renovados constantemente para poder romper con esas creencias o estructuras que también nosotros venimos desde atrás trayendo, porque no solamente es lo que nosotros vivimos y creamos, sino también lo que nuestros padres nos han hecho creer. Yo he tenido casos de personas que tienen conflictos ahora, pero no son porque ellos han vivido algo, sino porque sus papás les han colocado esos temores a ellos y han crecido con esos temores. Y entonces al crecer con esos temores, no te dejan avanzar, no te dejan hacer muchas cosas, porque ya tu mente ha creído eso. Cuentan que el Padre Pío tenía un don. Mm. Él podía ver los pecados no confesados. Y hubo un caso de una mujer que dijo que en el momento le dijo, no, no me estás contando todo como es. Ve, llega a tu casa, mira en el pozo y ahí verás reflejado lo que te tienes pendiente, y era como un aborto. Pasa en esos momentos en donde quizás la persona te está contando un episodio, eh, puedes también tener algún sentir del Espíritu Santo que te muestre por dónde debe ser el camino. Sí, ya varias veces con varios pacientes que he tenido, el Espíritu Santo me ha dado la luz, me ha dado palabras, porque bueno, algo que caracteriza Códigos del Reino es, y por eso es el nombre, porque Dios me da como unos códigos, ya que son palabras que no están en mi lenguaje o que no son común en mi entorno y que incluso me toca buscar qué significado tiene la palabra. Y muchas veces cuando estoy atendiendo a personas o estoy orando por ellas, el Señor me da algún código de eso, esas palabras extrañas, como le digo yo, Señor, son palabras extrañas, y me toca como buscarle el significado, y siempre tienen un significado espiritual que va acorde con lo que la persona está viviendo o está pasando. Entonces, por eso en este momento pude unir, se puede decir, la parte de la psicología con la parte espiritual, porque Dios es el que ha ido direccionando todo y me da la dirección con cada persona que estoy atendiendo. Me encanta eso de que estés estudiando en estos momentos. A mí me gusta particularmente estudiar un poquito y Ujú. siempre como estar muy inquieta con aprender algo nuevo. Fue muy difícil tomar esa decisión y decir sí, o sea, voy a estudiar en estos momentos de mi vida, sobre todo cuando tienes tanta responsabilidad como mamá, como esposa, y creamos o no, a veces esas vocecitas de nuestro entorno que nos dicen como que ya para qué a estas alturas de tu vida. Bueno, te cuento que sí ha sido así. Es difícil porque, bueno, ya mis hijos están grandes,
ya mis hijos están grandes y la decisión de estudiar psicología empieza por lo mismo, porque muchas personas empiezan a llegar con unas situaciones en las cuales yo vi que eran tan profundas que necesitaba tener un conocimiento también psicológico para poder ayudar a esas personas. Y cuando tomo la decisión de estudiar psicología, precisamente las personas más allegadas a mí fueron las que empezaron a decir, pero ¿y tú para qué vas a estudiar eso si ya tú eres abogada a estas alturas de la vida? Y yo dije, yo decidí, porque yo creo que nosotros como personas tenemos la facultad de tomar decisiones y decidí apagar esas voces. Y les dije, no los voy a escuchar, voy a empezar a estudiar y cuando me vean es graduada. Y así fue como arranqué con mucho miedo, con muchos temores, porque bueno, estudio virtual y cuando estudié Derecho, pues no estudié, no había todo lo que hay ahora, pues la virtualidad también, o sea, aprender a manejar. Te dio duro la Sí, tecnología. exactamente, aprender a manejar una plataforma, que las normas APA, que todo esto nuevo que es para mí, pero bueno, ahí también he usado a mi arma poderosa, que es el Espíritu Santo, para que me ayude y me guíe cómo hacer todo. Entonces ha sido... ¿Qué les dirías a todas esas personas que han postergado sus sueños antes también las responsabilidades de la vida, los miedos? ¿Cómo bogar mar adentro para ir detrás de aquellos que nos hace latir el corazón? Bueno, yo tengo una frase que dice que el miedo se vence enfrentando. Si tú no enfrentas el miedo, siempre el miedo va a ser un limitante en tu vida y no vas a poder avanzar mientras no lo venzas. ¿Y cómo se vence? Arriesgándote. O sea, la vida es de riesgo, si nosotros no nos arriesgamos hacia eso. Entonces es mejor sentirme frustrada de pronto porque lo hice y no me salió bien, a sentirme frustrada porque no, ni siquiera lo intenté. ¿Cómo ves a esa Julia de hace 20 años atrás versus esa Julia de hoy en la que ha ido materializando incluso lo que sabía que la estaba llamando, pero que quizás no lo había visualizado como es ahora? Bueno, cuando estaba joven, bueno, yo me casé demasiado joven. Fui mamá a los 15 años. Entonces, Dios. imagínate, recoger esa responsabilidad tan joven de un hijo que ya es un adulto, que ya se me casó también. Entonces, tengo dos hijos. Entonces, no fue fácil. Pero verme ahora, entiendo porque por mucho tiempo me pregunté por qué los hijos tan jóvenes. Yo le preguntaba eso a Dios. Yo le decía, ¿por qué tuve mis hijos tan joven? ¿Por qué no esperé hasta ahora? De pronto cuando me encuentro con amigas que me dicen que tienen los hijos adolescentes, que tienen, y ya yo mis hijos ya son adultos. Entonces ahora puedo entender por qué Dios me los mandó joven y permitió que yo los tuviera joven, porque ahora entiendo que el propósito de Él conmigo era ahora. ¿En qué momento diferenciamos lo que es producto de nuestras decisiones y lo que es producto de la voluntad de Dios? Porque cuando yo veo a Dios, pues lo veo como un papá. Ese papá que Ujú. siempre quiere lo bueno para ti, lo bonito, lo perfecto, lo ideal, pero en nuestro libre albedrío, ¿cierto? A veces tomamos la ruta que contradice todo pronóstico de ese plan perfecto, ¿sí? Pero lo veo como ese papá tan grande que va a tu rescate, incluso en aguas profundas va por ti, te Ujú. muestra nuevamente el camino, sí, pero también te enseña de lo vivido. Entonces tú nos cuentas que dices, bueno, sí, lo entendí, porque los hijos tan jóvenes, lo entendiste como era, como si fuera lo que Dios tenía para ti dentro de su plan, o que se transformó eh, porque simplemente no era como, fueron como tus decisiones y Dios lo transformó. Yo creo que fueron mis decisiones y Dios transforma, porque bueno, nosotros nunca tomamos, no siempre tomamos decisiones buenas, no siempre vamos a tomar decisiones buenas, a veces tomamos decisiones a nuestro parecer, lo que a nosotros nos parece que está bien, ¿ya? Entonces, pero en medio de todo, como tú lo acabas de decir, Dios es un papá y empieza a abrazarte y a reorganizarte, así tú te hayas equivocado. Entonces Él te abraza, te reorganiza y te alinea nuevamente a su voluntad, aún en medio de los errores que hayas podido cometer o de las malas decisiones que hayas tomado. Aunque para mí creo ahora que no fue una mala decisión en ese tiempo, porque fue una bendición para mi vida,
pero sí a veces tomamos malas decisiones. O sea, eso es algo que el ser humano siempre lo va a tener. ¿Has Sí, querido desfallecer en algún momento en este propósito? sí, hubo un momento en mi vida antes de la pandemia. Tuve una depresión fuerte, sufrí una depresión fuerte y yo creo que estaba dentro de los planes de Dios, porque después de eso empezaron a llegar muchas personas con problemas de depresión y de ansiedad y podía entenderlas mucho más porque yo lo había vivido. Y esa depresión fue ya conociendo de Dios, fue ya prácticamente, o sea, abogando mar adentro con el Señor cuando me da esa depresión. Entonces fue un momento crucial donde tal vez pensé, no voy a seguir más, me voy a quedar quieta, y además que las voces también que mantenía en la mente no era que ayudaran mucho. ¿En medio de la depresión se pierde la fe? Sí, es una lucha, eso es una lucha, y es una lucha fuerte, porque una cosa es tú tener una voz externa y otra cosa es tener una voz interna en tu mente de día y de noche. O sea, no te deja en ningún momento. O sea, tú te vas a acostar y la voz está ahí, te levantas y la voz está ahí, diciéndote no puedes, ya no vas a lograr nada, no tienes ningún propósito, o ya cumpliste tu propósito, ya no tienes más nada que hacer, que eran las voces que yo escuchaba. ¿Y qué te ayudó en ese momento tan difícil? Me ayudó que a pesar de que tenía esa lucha mental, me aferraba a la palabra. Y en esa oración de la palabra y de estar buscando la palabra de Dios, me ayudó a salir de ahí, de ese estado mental en que me encontraba. Y que además algo que siempre he tenido es que yo soy muy obediente a lo que Dios me está diciendo. O sea, la obediencia es algo que te va a ayudar a avanzar y a no quedarte estática en lo que el enemigo quiere o lo que tú misma quieres o las circunstancias quieren que tú te quedes. Entonces buscar aferrarme a la palabra y poder avanzar en medio de todo ese caos que estaba en mi mente, porque era un caos mental, pero yo no perdía la conexión con Dios. O sea, yo seguía orando y Él me dio instrucciones que para mí y para mi mente eran ilógicas en ese momento, pero yo tomaba la decisión de obedecer a lo que Él me estaba diciendo. Y esa obediencia me ayudó a salir de ese estado. A mí me gusta leer de todo un poco y hay un psiquiatra que me gusta bastante que se llama Brian Weiss. Ujú. Y siendo un gran científico, psiquiatra, empieza a vivir una serie de experiencias sobrenaturales que lo llevan a adentrar a sus pacientes en la regresión y a sanarlos a través de revivir vidas pasadas. Ujú. ¿Qué opinión tienes tú ahora que estás cursando tu carrera de psicología, pero también tienes la parte espiritual acerca de estas prácticas? Porque de acuerdo a lo que él relata en sus libros, que son algunos de los casos, ha encontrado situaciones no solamente de depresión, sino esquizofrenia y entre otras, y los ha sanado a través de la regresión. Bueno, la regresión es un método, ¿verdad?, que se usa científicamente para que las personas puedan sanarse. Y yo creo que Dios se vale de todo. Para mí Dios se vale de muchas cosas para sanar. Porque si vemos la palabra de Dios, no todos eran sanados igualmente. Unos eran sanados solo con la palabra. A un ciego hizo saliva con barro, se la puso en los ojos y le dijo, ve y lávate. Entonces Dios tiene sus métodos y sus sistemas para sanar a las personas. Y este puede ser un método ya que a esa persona, que Le ese funciona. médico le funcionó con sus pacientes. ¿Será que existen las vidas pasadas? Yo siempre me he preguntado eso, sobre todo cuando me encuentro con personas que digo, lo conozco de alguna parte o la conozco de alguna parte aquí. O sea, hay una conexión que va más allá de habernos conocido en este instante. Bueno, algo que nosotros como seres humanos y como hijos de Dios sabemos que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros somos diferentes, pero encontrarnos, a mí también me ha pasado eso, encontrarme con alguna persona que de pronto he visto y que digo, bueno, esa persona yo la conozco, o dónde la he visto, o fue que la vi. Yo creo que, que en medio de toda la humanidad y que he estudiado de la palabra de Dios también, eh, siempre va a haber una conexión con alguien, aún de que parezca que lo conocemos de alguna parte. Ya, porque en medio de todo, todos nosotros somos como una familia, venimos del mismo lugar, todos venimos del mismo lugar.
La humanidad toda viene del mismo lugar, de la misma creación. Me he preguntado muchas veces si hay almas destinadas a estar en nuestras vidas. Dios es como una mano invisible que te va poniendo las personas correctas y van hilando como si esas almas estuvieran destinadas a haberse encontrado en ese momento. ¿Ha pasado eso con Códigos del Reino? Sí, sí, Códigos del Reino hay personas con las cuales yo desde hace mucho tiempo vengo con ellas, pero hay unas que se van, otras quedan. Yo creo que es como la conexión. Muchas de ellas han llegado a las citas que tenemos y me han dicho, es que conecté contigo. Venía yendo donde otra persona, pero no conectaba con ella y contigo sí conecté y se han quedado. Como otras que han venido y van una sola vez y no las vuelvo a ver más nunca. ¿Ya? Entonces yo creo que todo es como de conexión. A Yo ver, pienso que es de conexión. a veces La unas vida es de hacen, conexiones. algunas hacen cortocircuito y no es que Exacto, conecten exacto. mucho allí. Ujú, El tema espiritual, que es un tema tan bonito y que se pone al servicio, es un tema incluso a veces controversial, porque es que al final detrás siempre hay seres humanos, con defectos, con errores, con ujú, virtudes, con miedos. Y cuando hablamos de lo espiritual, a veces queremos ver la persona perfecta, o la persona ideal, la que siempre está con una sonrisa, la ujú. que no desfallece. Además que cuando somos mujeres también la que está linda y la que todo encaja porque es un referente. ¿Cómo has hecho para lidiar con toda esa visualización que has tenido y sobre todo con las redes sociales en donde Julia al final ha tenido muchas etapas en su vida? Algunas personas han conocido una faceta, pero muchas otras quieren ver esa persona perfecta. ¿Cómo ha sido para ti eso? Bueno, Dios no llama perfectos, Dios llama dispuestos. O sea, si yo estoy dispuesta, si tú estás dispuesta, el Señor te va a usar. Entonces es siempre morir a nosotros mismos para poder prestar un servicio a toda una comunidad que está ahora, en este momento, porque hay una necesidad latente espiritual. Y eso fue una de las cosas que me llevó a conformar esta comunidad y este grupo con estos espacios, porque Dios me dijo, te voy a llevar donde está la necesidad. Y entendí que hay una necesidad espiritual que tal vez no está siendo suplida como Dios quiere que sea suplida. Y no quiere decir que yo soy perfecta porque no soy perfecta. Tengo mis errores, humanamente también me canso, también lloro, también peleo con Dios a veces y le digo, Señor, ya no puedo más. Me agoto también porque soy humana, o sea, yo no soy Dios. Él es Dios en mí, pero no yo en Él. Él es el que es en mí. Entonces, Dios no llama perfectos, llama ujú. dispuestos. Me voy a robar esa frase. ¿Cómo quisieras que las personas, sobre todo las que tienen la oportunidad de conocerte de cerca, siempre te recordaran? Bueno, una de las cosas que yo creo que más que recordarme a mí, pienso que lo que quiero es que las personas sean transformadas. Algo que me ha apasionado desde que estoy en Códigos del Reino es la transformación que hace el Espíritu Santo de Dios en las personas. O sea, cómo llegan y cómo terminan sus procesos. Ya, entonces, ver esa transformación y ese avance es lo que a mí me ha apasionado y me ha motivado. Entonces, creo que recordarme más que a mí es como recordar el proceso de ellos mismos, de cómo ellos empezaron y cómo se ven ahora esas personas. Entonces, eso me gustaría más que recordarme. Creo que la gloria es para el Señor, no es ni siquiera para mí. ¿Cómo te sueñas Códigos del Reino? Como si tú dices, Dios mío, cierro los ojos, visualizo y ¿qué te imaginas? Bueno, de Códigos del Reino lo visualizo como un lugar y un espacio donde las personas puedan llegar a sanar, donde puedan llegar a encontrar su propósito, donde puedan llegar a ser valoradas, a ser comprendidas. Porque es que muchas veces estamos buscando lugares donde no somos comprendidos. Y falta esa comprensión de nosotros porque no nos ponemos en el zapato y en la necesidad de la otra persona. Nosotros somos como seres humanos muy egoístas, siempre estamos pensando en nosotros mismos y no pensamos en la necesidad que tienen nosotros. No, es que yo estoy pasando esta necesidad y esto es lo más grande que me está pasando. Y es algo que me ha ayudado a olvidarme de mis problemas y de mis circunstancias, porque es que me encuentro con tantos problemas y tantas circunstancias que no me acuerdo ni siquiera de los míos.
porque ya los míos los veo así chiquiticos ante las situaciones que las otras personas me cuentan o me presentan. Julia, ¿se puede sanar el alma cuando tenemos muchas curitas puestas alrededor de ella? Yo creo que sí, sí se puede porque no es fácil, el proceso no es fácil y tal vez no se va a sanar del todo completamente, creo yo, pero con Dios sí se puede lograr avanzar y tal vez esas curitas eh, se quedan allá, que ya tú ni las recuerdas. Hay cosas que de pronto a ti te pueden producir heridas, te producían herida en algún momento, pero tú las recuerdas por ejemplo, yo tenía muchas heridas también, ya, muchas heridas que Dios ha venido sanando en mi vida. Y cuando pienso en esas heridas ahora, yo digo, pero ya no me dan ganas ni de llorar, ya no me dan ganas de nada. Entonces, cuando tú dejas ya de lamentarte y de llorar por esas heridas, que has sanado. Yo tengo una anécdota que la recuerdo como con gratitud también. En una época de mi vida estaba pasando por un momento muy doloroso y yo nunca había hecho ejercicio. Siempre como que me cansaba y empecé a hacer ejercicio y siempre que iba, el entrenador me decía, señora Glenda, ¿le pongo más peso? Yo le decía, sí, sí, sí. Y un día me dijo, a mí me causa mucha curiosidad usted, porque nunca se queja, siempre me dice que sí. Lo que no sabía él era que en ese momento yo me decía a mí misma, quiero que me duela el cuerpo, porque no quiero que me duela el alma, porque el alma me duele tanto que me rompe hasta los huesos. Lo paradójico es que empecé a coger un hábito de hacer ejercicio y bueno, tuve en esa época el cuerpo que no tuve ni siquiera a los 15 años, pero el dolor del alma era tan fuerte, que incluso superaba al dolor que podía tener el cuerpo en ese momento de mi vida. Entonces siempre me llama la atención las heridas que el alma va llenando y llevando, porque si no se tratan, tú vas a ser un herido que además causa heridas a otros. ¿Qué piensas de esas personas que ignoran las heridas? Si las heridas no se sanan, en algún momento va a explotar. Porque en algún momento eso va a explotar, porque como lo dices tú, o sea, es una bola que se va acumulando y llega el momento en que explota. Y tu reacción no va a ser la correcta ni la adecuada en algún momento. Por eso es que vemos tantas generaciones, porque vienen padres heridos, que vienen acumulando heridas que no han sanado y están hiriendo a esta generación que está ahora levantándose. Entonces, sanar heridas tiene que empezar, cuando es con la familia, tiene que empezar desde los padres. Porque yo no puedo sanar a los hijos si los padres no están sanos. Importante. Porque los hijos, si los hijos, yo sano a los hijos, los padres van a seguir hiriéndolos porque ellos no se han sanado primero. Entonces, es ese conjunto de tu poder sanar primero el padre, sanar primero la madre, para que después puedan ser sanos los hijos. Porque si no, no hacemos nada, o sea, no se hace nada. Muchos somos niños heridos y seguimos llevando esas heridas de la infancia en el caminar. Decía Shakira en una de sus entrevistas que incluso se puede bailar con una ampolla, pero al final si esa ampolla, Shakira, te lo digo, no la curas y no la atiendes, se vuelve una úlcera. El tema de la salud mental en los niños, sobre todo, es un tema que ya es de salud pública. ¿Cómo crees que se puede incorporar tanto lo espiritual como lo psicológico? Bueno, nosotros como seres humanos tenemos espiritualmente iniquidades que cargamos de nuestros antepasados. Hay cosas que nuestros antepasados abrieron puertas, ¿ya? Y que han venido a cobrar en las generaciones que siguen. Si los padres no cortan espiritualmente, ahora estoy hablando espiritualmente, esas situaciones que sus antepasados hicieron, eso va a recaer sobre la nueva generación que viene. A veces viene de una manera más fuerte o a veces puede que pase una generación, pero la que sigue va a pasar, le va a pasar. Psicológicamente podemos decir que nosotros cargamos un patrón genético, ¿ya?, en nosotros. Un patrón genético en el cual si una familia, porque lo he visto, en una familia hay una persona que mentalmente ha sido afectada, entonces ¿qué pasa? Que eso también se empieza a reflejar en la siguiente generación. No, es que como
tu mamá fue así, entonces tú vas a ser igual. Y a veces se repite el mismo patrón, la misma enfermedad, la misma situación. Pero ahí es donde nosotros ahí es donde entra la espiritualidad y donde entra el Espíritu Santo de Dios y la fe en Dios a cortar eso en nuestras vidas para poder avanzar y poder ser libres, porque la palabra de Dios nos dice, la verdad nos hace libres. Si no reconocemos nuestro pasado, no vamos a poder ser libres en nuestro presente. ¿No te asustaste la primera vez que escuchaste de pronto a Dios así como tan real? Bueno, como te decía, yo venía teniendo sueños reveladores y a veces en los sueños, ya después con el tiempo, empecé a escuchar una voz que me daba nombres precisos, me daba fechas precisas. Dentro de los sueños empecé a escuchar esa voz. Entonces, no, porque la voz de Dios te da como paz. Yo pienso que no, o sea, cuando es Dios, eso te da paz. O sea, tú sabes que es Él el que te está hablando, entonces sientes paz dentro de ti. ¿Se siente como en el alma o da confianza o se escucha también? Se escucha, y te da paz en el alma, te da paz en el alma. Tú lo sientes, o sea, es que es de sentir, de sentirlo, porque Él, aunque no lo vemos, se hace tangible en nosotros en el sentir. ¿Crees que hay poder sin excusas? Sí, sí hay poder sin excusas. ¿Cuál es ese poder tuyo? El poder mío es la oración y la obediencia. ¿Has bogado mar adentro sin el Espíritu Santo? Si bogo mar adentro sin el Espíritu Santo me voy a perder, totalmente. Me voy a perder y creo que no voy a llegar a donde Dios quiere que llegue. Entonces creo que bogar mar adentro es bogar con el Espíritu Santo, porque Él me lo dijo, o sea, boga mar adentro con el Espíritu Santo. Y ahí yo te daré los códigos que necesitas. Y los códigos son la dirección que Dios nos da en el caminar de nuestra vida. Es que si el ser humano pudiera entender el valor que tiene el Espíritu Santo de Dios como guía en nuestras vidas, no hiciéramos nada sin preguntarle al primero. ¿Cuál es esa frase de pronto o esa palabra que Dios te haya revelado y que te haya marcado tu vida? En plena depresión cuando oré, me acuerdo que buscaba una palabra de parte de Dios y el Señor me habló en Ezequiel y cuando estaba leyendo ese pasaje, el Espíritu Santo me dijo, te voy a reconstruir desde los cimientos. Y esa palabra marcó mi inicio de lo que estoy haciendo hoy. ¿Qué quisieras decirle a todas estas personas que nos van a ver a través de estas pantallas? Bueno, ¿qué quisieras decirle? Bueno, que busquen a Dios. Dios es la fuente de todo. El ser humano, la misma palabra de Dios dice, sin mí nada puedes hacer. Nosotros sin Dios nada podemos hacer. No somos nada sin Él. Y el ser humano siempre está buscando llenar un vacío, que solamente Dios es el único que lo puede llenar y que te va a direccionar. Entonces, ¿qué le diría a las personas que están escuchando este podcast? Busca a Dios, acércate a Él. La palabra de Dios dice, búscame y me encontrarás. Toca la puerta y se te abrirá. Pídeme y te daré. Todo lo de Dios genera una acción de parte de nosotros también. Pero ¿cómo voy a accionar hacia Él? O sea, ¿cómo lo voy a buscar? ¿Cómo le voy a pedir? ¿Cómo voy a tocar a su puerta para que Él me abra? Él está dispuesto. Nosotros somos los que no damos el paso. Tenemos que dar el paso de acercarnos a Él para que Él pueda abrirnos de sus bondades en nuestra vida, porque Él tiene bondades para nosotros. Qué bonito. Yo soy una convencida de que Dios siempre tiene un plan perfecto. Lo que pasa es que somos muy desobedientes. La verdad es que yo en particular muchas veces he bogado mar adentro sin el Espíritu Santo y no porque Él no me acompañe, porque quizás me acompaña, pero no lo he escuchado. Pero Dios es tan bonito que ha ido a mi rescate tantas veces como jamás lo pude imaginar. Así Julia, es. muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estoy segura que el hecho de que estés aquí hoy sentada tiene un propósito y que hay muchísimos temas por hablar y no será la única vez en la que estés aquí. Bueno, claro Creo sí, que hay gracias. poder sin excusas, creo que hay personas, hombres y mujeres, todos los días transformando el mundo desde acciones pequeñas. Y realmente todos y todas tenemos un llamado y es que independientemente de lo que hagamos, siempre lo coloquemos al servicio
hay poder sin excusas porque el conocimiento es poder, la acción la materializa, pero también llenarnos del Espíritu Santo transforma y contagia. Así es. Entonces, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, Glenda, por todo, por esta invitación. La verdad que fue un placer compartir contigo.